tardes, bachilleres. Vamos a iniciar la sesión de este día, viernes 28 octubre de 2022. Continuamos con el desarrollo del tema del cálculo de volúmenes de sólidos con secciones de área conocida. Vamos a desarrollar ejemplos que están propuestos en el guión de clase. Los que están resueltos en el guión de clase, pues vamos a dejarlos a que ahí están explicados, a que ustedes los consideren y los puedan estudiar. Aquellos aspectos que no logren entender, pues llévenlo a consultas de aula. Y digo esto porque que creo que se le podría dar lugar a problemas de interpretación por parte de ustedes, pero la integral no. Entonces, en cada ejemplo, en cada ejercicio, existe esa situación geométrica que da lugar a dudas. Entonces, si está explicado este par de ejercicios, la pirámide y el sólido que parece una cuña, entonces está explicado bastante extensamente en el guión. Los aspectos que no se comprendan se pueden llevar a la consulta externa, que siguen funcionando las consultas externas. Mientras todo termine el ciclo, eso es así. Bien, vamos a desarrollar esos ejercicios que están en el guión propuesto. Algunos, por supuesto, no quiero decir que no hay que interpretar que todos. Para comenzar, y no lo voy a escribir partiendo de que nosotros lo que nos vemos en estas condiciones de que hoy es el último día de trabajo en la Facultad de Ingeniería, porque el local va a ser utilizado para acomodar equipo, etcétera, y entonces ya el lunes de la próxima semana ya no se puede trabajar acá. Entonces, por esa razón vamos a llevar a cabo ejemplos propuestos, esperando que si tienen problemas, repito, en los que están resueltos en el guión de clase, el de la pirámide el sólido que se configura, y dice así: calcular el volumen de cemento en la rampa de la figura número 1, cuyas secciones transversales son triángulos rectángulos. Y entonces, no lo sé si en el guión que tienen ustedes aparece la figura 1, pero a mí no me aparece por ningún lugar. Entonces, también para corregir eso, vamos a ver cuál es la figura 1. La figura 1 es precisamente la rampa con sus dimensiones. Ese ejemplo vamos a realizar, el número 3. Y calcular el volumen de cemento, dice. ¿Cómo es la rampa? Pues la rampa es así. Más o menos. Esa es la rampa. Es un sólido en 3 dimensiones.
para que tenga pues una mejor visión, vamos a dar un colorcito aquí. Digamos que esto queda oculto. No digamos, así es que lo mismo que esto queda oculto. Esto también queda oculto. La siguiente, esta dimensión de aquí son 8 metros. Esa figura a mí no me aparece, fíjense. Pueden advertir ustedes que viéndolo de esta posición es más fácil observar que es una cantidad de triángulos rectángulos del mismo tamaño. Todos los triángulos tienen el mismo tamaño. Si hacemos un corte en esta dirección, acá, en la dirección perpendicular a la dirección, en cada plano, a cualquier distancia en la dirección de los 2 metros, vamos a ver el corte de un triángulo rectángulo del mismo tamaño. Todos los triángulos tienen el mismo tamaño. ¿Qué dimensiones son? 8 y 1. En esto no se necesita aplicar el método, lo podemos hallar fácilmente diciendo, bueno, como todos los triángulos son iguales, entonces es hallar el área de uno y eso multiplicarlo por la cantidad de triángulos que están a lo largo de la dirección en donde son 2 metros de longitud. Bien, es una forma práctica. Esa es una forma. Pero hay otra que utiliza el método. Y entonces, ¿cómo lo utiliza? Bueno, en primer lugar, hay que entender que en esta dirección, que es esta misma, en este eje, ese eje es perpendicular a las áreas transversales definidas por los triángulos. ¿Cómo calcular el volumen de sólidos con sección de área conocida? Vamos a plantear que ese volumen es igual al integral de A. Podemos decir de A a B, de la función del área por el diferencial de X. Pero las áreas son todas iguales. Ahí sí se da el hecho para este ejercicio resuelto en esa forma, con los triángulos como secciones transversales. Ese tiene el mismo tamaño. Entonces, la función de área es igual a el área de un triángulo rectángulo. Y esa área de un triángulo para todo tipo de triángulo. Se cortó otra vez. Bueno, ahí estamos.
Sigue grabando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, decía, el área del triángulo, para cualquier tipo de triángulo, es un medio de la base por la altura. Y en este caso, todos los triángulos son del mismo tamaño. Todos los triángulos en esta dirección. Es un medio entonces. Permítanme que aquí debo corregir, no es 3, es 8 metros. Ya corregimos, es 8 metros. Tomen en cuenta eso. 8, la base por la altura, que es 1, y entonces el área es 4 unidades en este caso ya no están metros cuadrados. La función de área es una función constante, porque todas las secciones transversales son triángulos del mismo tamaño. Entonces, la función de área es 4. Y el volumen de esa rampa o el volumen de cemento se obtiene como la integral definida de esa área constante a lo largo de esta dirección que tiene su inicio en x igual a 0 y su final en x igual a 2. Entonces, la integral definida de 0 a 2 de la función de área 4 por el diferencial de x. Esto es igual a 4x evaluado en 0 y evaluado en 2. Quiere decir que el volumen de esa rampa de cemento es 4 factor de evaluado en 2 y evaluado en 0. Por lo tanto, el volumen de cemento o el volumen de la rampa son 8 metros cúbicos. Ese es el resultado utilizando secciones transversales que corresponden a los triángulos rectángulos en esta dirección. Esa es una forma de resolverlo, pero también podemos resolverlo de otra forma. ¿Cómo? El mismo ejercicio, con las mismas dimensiones, no es otro. Pero, ¿cuál es la forma? Ahora vamos a tomar no las secciones transversales, los triángulos, sino que vamos a tomar las secciones transversales vistas de acá, vistas de la parte más baja de la rampa, viendo para allá. Entonces ahí se configuran, y eso es una de las cosas, no es lo único, es una de las cosas más importantes, como les decía en la primera sesión, la visualización del sólido. Porque si se visualiza correctamente el sólido, entonces la interpretación de cuáles son las áreas y qué tipo de áreas son, qué forma tiene, si es constante, si es variable, y cuáles son los parámetros que necesitamos para hallar la función de área, entonces usted facilita considerablemente la solución. Si ustedes son observadores, voy a acomodar la información, y la información parte de modificar la figura que teníamos inicialmente, porque eso le quita la vista a la forma en que lo vamos a resolver ahora. En una segunda forma, el mismo ejercicio. Bien, si lo vemos, en esta dirección,
observen ustedes que se puede establecer también de la siguiente forma: el volumen de la rampa o el volumen de cemento. Estamos hablando de lo mismo. Aquí se observan, y aquí sí es variable. En esta dirección se observan que las figuras geométricas perpendiculares a este eje son rectángulos, y son rectángulos variables en su dimensión. Ahí no tienen el mismo tamaño. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumar rectángulos. Las secciones transversales son rectángulos y que es la misma sección transversal, pero no del mismo tamaño. El tamaño es diferente. Esa es la otra forma. Una solución B, en donde lo que estamos haciendo, bachilleres, es en esta dirección, tomar esta dirección como el eje perpendicular a las secciones transversales, que son rectángulos. Rectángulos que no son del mismo tamaño. Se va dando esto. En esa dirección, que es este eje. Entonces, en esa forma, tomando el mismo sólido en esa forma, decimos, el área es el área de un rectángulo, y el área del rectángulo es base por altura. Pero los rectángulos son diferentes en tamaño. Entonces, hay un lado que se mantiene constante. Observen el sólido. ¿Cuál es el lado que se mantiene constante? Es este de acá. Ese se mantiene constante en 2 metros. Entonces, el área del rectángulo es igual a la base, que es siempre 2 por la altura, es H. Hay que encontrar entonces este valor, esta relación entre la altura de cada rectángulo a través de esta recta que se establece en este sistema coordenado que podemos ubicar aquí. Entonces, hay una relación, al igual que con el cono, hay una relación entre esta variación, esta variable que se establece aquí, y esta, que es la que nos va a determinar la altura de cada rectángulo. Entonces decimos, es una recta. Tenemos 2 puntos.
Tenemos el punto, si ubicamos el origen aquí, entonces el punto 1 y el punto 2, que tiene coordenadas 8 y 1, 8 y 1. Vamos a determinar la ecuación de esta recta. Esta recta. La señalo ahí para que se entienda que es esa ecuación la que andamos buscando para hallar la relación, y vamos a tomar que este en azul es el eje X y este es el eje Y en la dirección donde queremos determinar estas longitudes que van cambiando, un L1, L2, porque no son del mismo tamaño, L3, etc. Entonces, igual que en el ejercicio del cono M, el delta de Y entre delta de X, tomando como punto 2, entonces 1 menos 0, entre 8 menos 0, esto es un octavo. Ahora, ecuación, punto pendiente, Y menos Y1, que es 0, voy a tomar el punto 0, 0, cualquiera de los dos se puede tomar, y vamos a llegar a lo mismo. Igual a M, un octavo, factor de X menos de X1. Y entonces tenemos la relación Y es igual a un octavo de X. Entonces, en términos de X, Y es un octavo de X. Si nosotros sumamos las áreas de todos los rectángulos que se configuran a lo largo del eje X, vamos a tener el volumen del sólido que establece esa rampa, o el volumen de cemento. Entonces, finalmente, el volumen de la rampa, recuerden que lo estamos haciendo por otro método. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta 8. De 0 a 8. De la función de área en términos de X en este caso. De 0 a 8, entonces, de cuál es el área 2H. Entonces, pero ese H es la altura, es lo que representa H. Eso en términos, es en la dirección de Y, en términos de X es un octavo de X. Entonces aquí le vamos a poner que el área como función de X es igual a 2 factor de SH, que es un octavo de X. Esto es igual a un cuarto de X. Y entonces de 0 a 8, de un cuarto de X diferencial de X. Y entonces acá es
Un cuarto por un medio al integral es un octavo. Un octavo de x cuadrado evaluado en 0 y evaluado en 8. Evaluado en 0 es 0. Y evaluado en 8 es 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Entre 8 a 8. El volumen de cemento es, como habíamos obtenido por el otro método, 8 metros cúbicos. Ahí está. Visto ahora desde otra perspectiva, la de los secciones transversales que son rectángulos, en donde el rectángulo es variable en su tamaño. Es la misma figura, pero el tamaño es diferente. Sé que no podemos establecer preguntas porque aquí estamos grabando previamente. Vamos a seguir con los ejemplos. Y el siguiente ejemplo corresponde al número 6. Me parece a mí que el número 6 es un ejemplo que nos permite fácilmente también ponerlos a prueba con el método. El ejemplo 6 tiene varios literales. No pretendo hacerlos todos, ¿no? Algunos. Dice, ejercicio 6. El enunciado general. Obtener el volumen del sólido especificado. Obtener el volumen del sólido especificado. Vamos a hacerle el literal C. El literal C. ¿Qué dice el literal C? Se lo voy a leer esperando que ustedes tienen acceso al guión de clase en el aula virtual. Dice, la base del sólido es la región entre la curva y igual a 2 por la raíz cuadrada del seno de x y la porción del eje x de 0 a pi. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros verticales y las bases van desde el eje x hasta y igual a 2 raíz cuadrada del seno de x. Así, en palabras, resulta quizá un poquito duro llegar a establecer cómo es el sólido, pero hay una cosa clara. La base del sólido está en el plano XY, eso está claro. ¿Y cómo se configura la base del sólido? La base del sólido se configura con la función y igual a 2 por la raíz cuadrada del seno de x y en el intervalo donde x va desde 0 hasta pi. Entonces, en primer lugar, rescatemos eso. La base del sólido se establece por esta curva, la gráfica de esta función. Y en el intervalo para x entre 0 y pi. Si nosotros hacemos, y es necesario, hacemos un esquema del sólido, entonces tenemos que la base, por lo menos la base,
está bastante sencillo de graficar y interpretar. Este es el eje X, el eje Y, y entonces voy a decir que este es pi medio, entonces este es pi cuartos, pi radianes, digo, es pi medio, pi es 3.1416 y pi medio es 57 aproximadamente. Esto es para que quede a escala. Entonces, si esto es 1.57, más o menos esto sería 1. Esto es 1. Aquí se requieren muchas cosas. Por ejemplo, como la base del sólido está entre 0 y pi radianes, esos son los valores de... Vamos a hacer un poquito más la escala para que el sólido, la base del sólido y el sólido mismo no quede tan pequeño. Hemos ampliado la escala y en ese sentido entonces este ya no va a ser 1, sino que 1 va a ser 1. Entonces, aquí es 1. 0 de 0 radianes igual a 0. Seno de pi cuartos radianes. 1 sobre raíz de 2. Seno de pi tercios. Seno de pi tercios es 1 es raíz de 3. Aquí está el triángulo notable. No estemos adivinando. Este es el triángulo notable. Pi tercios. Entonces, raíz de 3, 2, 1. Entonces, 1, 2 es la cosa. Estamos mejor nosotros. 1, 2. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 entre 2 y seno de pi medios es igual a 1. Entonces, bachilleres, la base del sólido, fíjense todo lo que tenemos que hacer. La base del sólido está configurada de esta manera. Raíz cuadrada de 1 es 1. Pero está multiplicada por 2. Entonces, el eje Y, 1, 2. Le explico. Cuando el ángulo vale 0, entonces el seno de 0 radianes es 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Por 2 es 0. ¿Qué vale 0? Estamos en este. Podemos darle todos estos valores, pero el más importante para ver rápidamente cuál es la forma que toma es este. Seno de pi medios es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1, multiplicado por 2, y vale 2. Estamos aquí. Y así en el segundo cuadrante. Pero el otro que va a determinar la forma de la base del sólido es este.
Seno de pi radianes es igual a 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Por 2 es 0, llévale 0. Entonces, la base del sólido a grandes rasgos es esta. Esta es la base del sólido. Y lo más importante, porque eso solamente es la base, dice que las secciones transversales perpendiculares al eje X son triángulos equiláteros verticales cuyas bases van desde el eje X hasta y igual a 2 raíz cuadrada del seno de X. Es decir, los planos perpendiculares son estos, miren, perpendiculares a la base, perpendiculares al plano de la pizarra. Y aquí quedan las secciones transversales. ¿Y qué son las secciones transversales? Dice, son triángulos equiláteros. Son estos, bachilleres. Aquí. Este está muy grande, de acuerdo. Pero se lo puede hacer. Por ejemplo, aquí viene uno. Aquí está otro. Pero todos tienen la característica de que son perpendiculares al plano de la pizarra. Y son triángulos equiláteros. Y dice, en el enunciado, dice que la base del triángulo equilátero va de los triángulos, que son las secciones transversales, van desde el eje X hasta la curva. Es decir, y aquí está lo más delicado, es la interpretación del sólido. La base aquí para un triángulo, esta es la base. Va desde el eje X hasta la curva y igual a 2 raíz cuadrada del seno. Otro triángulo, bueno, los otros dos lados vienen aquí. Y es equilátero, aquí. Otro triángulo, en otro plano. La base del triángulo es esta. Pero para formar el área es aquí. Y es equilátero. Pero la base es esta, que va desde el eje X hasta la curva de la raíz cuadrada del seno. Otro triángulo. Esta es la base. Y los otros dos lados están aquí. Usted puede ver, advertir cómo es el sólido, solo que lo advierta ya es bastante. Y otro triángulo es aquí. Y sus lados, los otros dos lados son estos. Y forman un triángulo equilátero. Entonces, de lo que estamos hablando, bachilleres, es que todas las secciones transversales son triángulos equiláteros. Yo estoy tomando este triángulo, pero puede ser este o este, cualquiera. Y es equilátero. Entonces, esta es la base. Vale L, porque es equilátero, vale L, vale L. Las secciones transversales son triángulos equiláteros. Quiere decir que el volumen del sólido que yo puedo hacer el esfuerzo de imaginármelo, no sé, eso no es el objetivo fundamental del ejercicio, sino que calcular el volumen, pero
Es algo así. Algo así. Es lo que le digo, tener una idea. No es cosa de que voy a dedicarme a ver el sólido. No, lo que necesito es el volumen. Y entonces sabemos que es un triángulo equilátero. Todos son triángulos equiláteros. Las secciones transversales perpendiculares al eje X. Son todos triángulos equiláteros, pero de diferente tamaño. Entonces, lo que buscamos es la función de área para integrarla en la dirección de X. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo la calculamos? Bueno, el área de un triángulo que es equilátero, entonces este es H y este es pi tercios y este es pi tercios. Para todo triángulo, el área de todo triángulo es base por altura sobre 2. Aquí donde estamos viendo uno de los triángulos, la base es L. La base es L. Entonces, el área L por H entre 2. Pero H, ¿cómo lo determinamos? Este triángulo, este es perpendicular. Entonces, este ángulo es recto. Y si conocer una de las formas, ahí se puede aplicar Pitágoras, pero una de las fórmulas es la siguiente, o de las fórmulas. Aquí hay dos triángulos rectángulos. Yo voy a trabajar con el de la izquierda. Entonces, como es un triángulo equilátero, entonces este es L medio. Toda la base es L, pero el triángulo rectángulo de la izquierda tiene un cateto que vale L medios, el otro cateto vale H y la hipotenusa es L. Entonces, trabajando con ese triángulo, yo quiero determinar H en términos de L. Entonces, H en términos de L lo puedo plantear por la función opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa. Eso es la función seno. Y es el seno de un ángulo que conozco, pi tercios. Entonces, H es igual, está dividiendo, pasa a multiplicar a L por el seno de pi tercios. Pero seno de pi tercios es un valor que nos proporciona uno de los triángulos notables. Aquí está. Seno de pi tercios. Seno de pi tercios es raíz de 3 entre 2. Entonces H, bachilleres, H es igual a L factor de seno de pi tercios. Raíz de 3 sobre 2. Ahora, si el área es base por altura sobre 2, sustituyendo la altura en términos de L, vamos a tener que el área del triángulo es igual a L por H, y H aquí es igual. L por raíz de 3 sobre 2. Entonces, raíz de 3 sobre 2 por L. Y todo esto sobre 2. Entonces, el área
del triángulo, L por L, L cuadrado, por raíz de 3, 2 por 2, 4. Entonces, raíz de 3 sobre 4 por L cuadrado. Ahí está. Bueno, y ahora, ¿quién es L? Porque ya la función la tenemos en forma generalizada, pero en términos de L. Y L no está involucrado. L lo he utilizado yo para maniobrar con el triángulo equilátero. Pero ¿quién es L? Ah, pues vamos aquí. ¿Quién es L? L es la base de cada uno de los triángulos equiláteros que constituyen las secciones transversales. Ese es L. Y observen L. L es la longitud, esa longitud de la base del triángulo equilátero. Y L lo podemos fácilmente establecer como Y2 menos Y1. Para todos los triángulos, su base es Y2 menos Y1. Y Y2 para todas las bases de los triángulos, Y2 lo va dando la curva. ¿Qué curva? Esta curva. Entonces, L es igual a 2 por la raíz cuadrada del seno de X. Y el Y1, ¿quién lo va dando? Y igual a 0. Entonces es esta. L vale 2 por la raíz cuadrada del seno. Entonces, ahora sí, la función de área en términos de X de los triángulos que constituyen las secciones transversales del sólido es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 por L cuadrado, pero este L cuadrado es 2 veces la raíz cuadrada del seno de X, todo elevado al cuadrado. Entonces la función de área en forma generalizada es igual a 2 al cuadrado de 4 por la raíz cuadrada de 3 sobre 4 y raíz cuadrada del seno de X al cuadrado, esto es seno de X. Eliminamos un cuarto por 4 y esto es por el seno de X. Esa es la función de área. De manera que, finalmente, el volumen de ese sólido es integral de la función generalizada de área, raíz cuadrada de 3, por el seno de X, diferencial de X, desde X igual a 0, barriendo todos los triángulos desde X igual a 0 hasta X igual a pi. Eso, bachilleres, siguiendo acá, aquí lo vamos a poner. Yo no la voy a calcular, solo lo voy a... Este número constante sale integral del seno menos coseno. Entonces, menos
raíz cuadrada de 3 por el coseno de x evaluado en 0 y evaluado en pi. Es un volumen. Tiene que darles un número real. Evaluado en pi es menos 1. El coseno de pi es menos 1. Y el coseno de 0 es 1, pero es en el límite inferior. Entonces quiere decir que se suman y da 2 raíz de 3. Dije que no lo iba a hacer, pero unidades de longitud al cubo. Bien, entonces, este es el literal C. Del mismo ejercicio 6, vamos a trabajar el literal C. Esto lo puedo borrar porque fue lo primero que con lo que razonábamos. Bueno, el siguiente ejercicio es similar a este, parecido a este. Pero me parece a mí oportuno el que involucremos esa parte que tiene como exigencia el método, y es la visualización del sólido. Vamos a trabajar el literal B del numeral 6, siempre partiendo del hecho de que ustedes tienen el guión de clase, y entonces ahí pueden leer las veces que quieran el enunciado. Por eso no lo voy a escribir. B dice: si un sólido es cortado por planos perpendiculares al eje X, siempre con la misma condición. Si un sólido es cortado por planos perpendiculares al eje X, genera secciones transversales circulares, o sea, círculos, con diámetro extendido entre las curvas y igual x cuadrado y y igual 8 menos x al cuadrado. Calcule el volumen del sólido comprendido entre los puntos de intersección de las curvas. Este ejercicio tiene muchas aristas, dice la gente, tiene muchos aspectos que involucran la solución. Es decir, el sólido se forma con una base en el plano XY como el anterior, y las secciones transversales las determinan planos perpendiculares al plano, al eje X y al plano XY, y son círculos. Pero nos dicen que los diámetros, no dice radio, diámetro dice. Eso es importante, esa interpretación geométrica del sólido.
y sus parámetros para poder determinar el volumen. Dice, los diámetros van de la curva tal a la curva tal, son dos parábolas. Entonces, una de las curvas es y igual x cuadrado. La otra es y igual 8 menos x cuadrado. Y los diámetros están entre y1 y y2, entendiendo por y1 la parábola abierta hacia abajo, digo hacia arriba, y como y2 la parábola abierta hacia abajo. Bien, vamos a hacer entonces el gráfico de las funciones en una escala adecuada. Entonces, digamos que el 2 es 8, entonces 4, 8, el eje Y, el eje X, y aquí un 2, 3. Y1, bachilleres, parábola vertical abierta hacia arriba, con vértice en el origen. Cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 2, vale 4. Entonces, con el vértice y dos puntos simétricos, hay uno. Y la otra tiene su vértice y igual 8 menos x cuadrado, es una parábola vertical abierta hacia abajo y con vértice en 0,8. En 0,8. Es decir, su vértice está aquí. Y cuando x vale no sabemos qué valor es ese. Vamos a ver los puntos de intersección, habrá que ver. Pero si y1 igual a y2, entonces x cuadrado igual a 8 menos x cuadrado, entonces 2x cuadrado igual a 8, entonces x cuadrado igual a 4, en menos 2 y 2. Entonces aquí. Esta es la parábola y igual 8 menos x cuadrado. Y esta y igual a x cuadrado. ¿Cuál es la base del sólido? La base del sólido es esta.
Y las secciones transversales son perpendiculares al eje X, o sea, son planos que entran al plano de la pizarra, y esas secciones transversales dicen que son círculos. Entonces, cuyos diámetros, los diámetros van de la curva, pero está hablando del diámetro, no del radio. Este es el diámetro. Este es otro diámetro. O sea, que estas longitudes son las del diámetro, no son las del radio. Y lo que forman las secciones transversales son círculos. Entonces son círculos que van entrando al plano de la pizarra y vienen acá. Como decir esto, ¿eh? Vamos a ver. Pero esta es la mitad, la otra mitad queda dentro. Y ese es el sólido. Entonces es algo así. El sólido. Y este es el diámetro de 1, de 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Cuáles son las secciones transversales? Las secciones transversales son circunferencias. Entonces, esta es una sección transversal. Son círculos. Es el área de un círculo. Pero los círculos no son del mismo tamaño. Los círculos tienen tamaños diferentes. Entonces, cualquier círculo que tomemos, el diámetro es igual a la Y2 menos la Y1. Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Diámetro es igual a Y2 menos Y1. El diámetro es, la de más arriba es la parábola abierta hacia abajo. 8 menos X cuadrado. Y la de más abajo, X cuadrado. Entonces el diámetro de esas circunferencias es 8 menos 2X cuadrado. Ese es el diámetro. Y el área de un círculo aquí es igual. El área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces es pi por el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces es el diámetro entre 2. Entonces es 8 menos 2x cuadrado, que es el diámetro entre 2 elevado al cuadrado. El diámetro es este, y el diámetro es 2 veces el radio. Entonces,
Diámetro entre 2 es radio. Pi por R cuadrado. Ahí está. Si nosotros hablamos ahora entonces de la función de área general, A de X es igual, observe, factor común, 2, factor de quién, de 4 menos X cuadrado, se cancela con el 1 medio. Entonces la función de área va a quedar pi factor de 4 menos X cuadrado elevado al cuadrado. Entonces la función de área finalmente, desarrollando el binomio pi factor de X a la cuarta menos el doble producto 8X cuadrado más 16. Y el volumen de ese sólido es igual al integral desde dónde hasta dónde. Desde X igual a menos 2 hasta X igual a 2. De la función de área, pi por todo esto. Pero observen ustedes algo ahí. Aquí en el gráfico, en la parte geométrica, ¿qué observan ahí? ¿Qué observan? Para hacer más fácil el cálculo del volumen, que incide en hacer más fácil el cálculo del volumen. ¿Qué observan? Que estas dos regiones son simétricas, esta y esta. Lo mismo es el volumen de menos 2 a 0 que de 0 a 2. El mismo volumen. Una forma más fácil de hacerlo es volumen igual a 2 veces de 0 a 2. De la misma expresión. Evaluamos en 0. Y eso nos hace más fácil el cálculo. Esto es igual a 2pi factor de x quinta sobre 5 menos 8 tercios de x cubo más 16x evaluado en 0 y en 2. Y el volumen da ese número que está ahí en el guión de clase. Este es otro ejercicio, bachilleres. Y quizá no sé si queda así. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Hay un ejercicio que involucra una esfera y me parece involucra una esfera. Hay un ejercicio que se sale de esto y me gustaría plantear, al menos plantearlo.
El resultado de esto es 512 quinceavos de pi unidades de longitud al cubo. Les decía, este es un ejercicio que me gustaría plantearlo, solo plantearlo, porque también el tiempo se nos está terminando, ya estamos en los últimos minutos. Disculpen, es el ejercicio número 2, el 2 de los ejercicios propuestos. Dice así, de nuevo no lo voy a escribir porque entiendo que ustedes tienen el guión de clase. Dice, calcular el volumen de un casquete con altura H de una esfera de radio R. Un casquete de una esfera. Fíjense, este ejercicio también está planteado por disco. Por cierto, me corresponde bueno, hay varios compañeros que les correspondió en la semana del disco, de esta semana, y a mí resolver este ejercicio, pero por disco. Y aquí lo vamos a hacer por casquete. Digo, por volúmenes de sólidos con secciones de área conocidas. Es otro enfoque. Entonces, aquí hay que entender que H es altura del casquete. Y R es el radio de la esfera. Y son conocidos, son valores conocidos. No dicen vale 2, vale 1/2, H, ni R vale 3, R vale 5, no dice eso. Pero son conocidos. Vean en la lectura que dice de altura H de una esfera de radio R. Entonces, de esta esfera, bachilleres, vamos a hacer el esfuerzo de que se visualice en el espacio y entender más fácilmente esto del casquete. Bien, esto lo que pretende es que se entienda que está involucrado un sólido que se genera, se deriva de una esfera. Está en 3 dimensiones.
Este es el centro. Este es el centro de la esfera y este es el radio. Este es el eje. El eje Y, el eje X. Entonces, el casquete surge, esta es la parte superior. Vamos a tomar la parte superior por comodidad. El casquete surge de cortar la esfera mediante una lámina con mucho filo y entonces genera esto así. Ese es el casquete. Y está a una altura Y desde el eje, desde el plano XY, a una altura Y. Ese corte que se hizo ahí. Y de aquí hay R, unidades de longitud. Es el radio de la esfera, desde el centro, este es el centro. Entonces el casquete es esta parte, ese gorro, la cúpula de una iglesia. Ese es el casquete. Y observen ustedes ese casquete, cualquier plano perpendicular al plano de la pizarra que corte el casquete va a generar ¿qué figura geométrica? Va a generar un círculo. Solo que entre más nos vamos acercando al radio del casquete, del radio de la esfera, el círculo es más pequeño. Pero todos son círculos. Todos son círculos. Entonces, las secciones transversales son círculos perpendiculares al eje Y. En lo que hay que determinar es el radio de cada círculo. Entonces, las secciones transversales son círculos. Voy a tomar este como ejemplo para llevar a cabo la solución. Entonces, las secciones transversales son círculos y por lo tanto el área que hay que determinar es el área de un círculo que en general es pi. Voy a usar una R distinta porque está involucrada R minúscula. Por eso puso esta R mayúscula. Lo que no se entiende muy fácilmente es cómo determinar ese radio de cada
de cada círculo en cada corte. Y por cierto, esto es la altura del casquete. Esto es H, que es un valor conocido. Aquí hay necesidad, de eso, de hacer las proyecciones de un cuerpo en el espacio en uno de los planos. Este casquete hay que proyectarlo en el plano de la pizarra. ¿Y qué es lo que van a ver? Al proyectarlo sobre el plano de la pizarra van a ver esta recta que es el eje Y. El eje Y. ¿Qué más van a ver? Van a ver esta curva. Que la define el casquete. Esto a los dos lados, pero yo voy a tomar solo el lado derecho por comodidad. Van a ver esta recta. Y si hacemos para cada círculo su respectiva distancia desde el centro, entonces vamos a determinar también esta recta y esa recta que es R, el radio de la circunferencia. Y para este círculo, esta recta que es el radio de la circunferencia de la esfera. Ahí va. ¿Qué se forma para cada círculo del casquete? ¿Qué se forma? Se forma un triángulo, rectángulo. ¿Quiénes están involucrados? Están involucrados R, que es verde, morado y rojo. Esos son. Entonces, ¿pero en qué dirección están? En la dirección de X. Entonces, podemos decir para ese triángulo rectángulo en cada momento, para cada condición, para cada caso. Pitágoras. Este es R de la esfera, este es R. Entonces, R cuadrado es igual a Y1 al cuadrado más X1 al cuadrado, a Y2 al cuadrado. O sea, siempre se va dando Y cuadrado más X cuadrado en cada círculo. Entonces, eso es una condición generalizada. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es el valor de X, porque es el que va dando el radio de cada círculo. Esto implica que X es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado. Ahí está. Entonces, el área del círculo, de todo un círculo que se va conformando ahí, esa área, el área del círculo, es igual a pi por R mayúscula al cuadrado, pero ese R para nosotros es X. Entonces, por X raíz cuadrada de el radio de la esfera menos la altura a que está cada círculo
elevado al cuadrado. Esta es un área función de y. Es en la dirección de y que vamos a ir sumando los círculos. Raíz cuadrada elevado al cuadrado, r cuadrado menos y cuadrado. Finalmente, el volumen de ese casquete de F y igual, ¿qué valor de y es aquí? Donde comienza el casquete. ¿Qué valor es? Con valores conocidos. Es R menos H. R, le quitamos H, nos queda de aquí para acá. Entonces, de R menos H hasta y igual R. De la función de área, pi por r cuadrado menos y cuadrado diferencial de y en la dirección de y. Entonces es pi factor de, al integrar r cuadrado por y menos y cubo sobre 3 evaluado en r menos h, r menos h hasta r. Ahí estaba, chicos. Y el volumen es igual. Ahí ya integramos, solo queda evaluado. 1/3 de pi por h cuadrado factor de 3 veces r menos h. Y con este ejemplo, bachilleres, finalizamos el ciclo en cuanto al grupo teórico.